Amén. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Pues bienvenidos todos. Me da gusto verles nuevamente. El sábado como que tenemos más invitados que los viernes, ¿verdad? Veo más gente aquí y siempre es un gusto tenerles nuevamente. Pues vamos a comenzar con 3 capítulos más, si Dios permite, que veamos esta mañana, que va a ser números 8, 9 y 10. Y como asumo que ustedes ya los leyeron, verán que muchas cosas las repites, o sea, son como recordatorios. Así que no están tan complicados los capítulos como otros capítulos que nos han tocado, que sí nos ponen a sufrir, pero les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 8 de Números. Dice así la palabra: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Digamos que ese sería el primer punto del capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos 2 puntos. El primer punto es el encendido de las lámparas. Ustedes recordarán, estas instrucciones ya Dios las había dado antes, como que era un recordatorio. Recuerdan, ya antes había dicho cómo tenían que hacer el candelero, dónde iba a ir colocado, etcétera. Bueno, aquí nos está hablando del encendido. Y esta era responsabilidad de los sacerdotes, de cuidar de la instalación y del encendido de las lámparas. Y nos está diciendo que las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante del candelero. Entonces, recordemos que si el candelero es una figura de Cristo y la luz representa el testimonio del Espíritu Santo, entonces esto significaría que es un recordatorio de que el ministerio del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo, ¿sí? Esto no tiene mayor problema, son 5 versículos, no hay ningún problema en esto. Recuerden, ubiquémonos que ellos ya están por partir y esto ya era un recordatorio que Dios les había dado antes. Y ahora vamos al segundo punto del capítulo 8, que era la consagración de los levitas. Esto sí es todo un poquito más largo, ¿sí? Aquí cambia el tema, es otro punto dentro del capítulo. Y vamos a ver qué nos dice acerca de la consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A ver, vamos a ver primero. Pregunta: ¿quiénes eran los levitas para ir ubicándonos? Porque estamos hablando de los levitas y pues a ver, ¿se recuerdan quiénes eran los levitas? ¿Quién me dice quiénes eran los levitas? Los de la tribu de Leví. Los descendientes de la tribu de Leví. Ahora, ¿quién fue Leví? Uno de los hijos de Jacob. Bien, Armandito. ¿Y a estas alturas este tal Leví todavía vivía? No, ya. Ya no, ¿verdad? Ese murió en Egipto. O sea, la primera generación que entró a Egipto. Y murieron ahí. Y aquí están hablando de los descendientes de Leví, se les llamaba los levitas. ¿Y de qué trata este pasaje? Está diciendo que Dios quiere que todos los levitas, ¿sí?, sirvan en el santuario, que sean consagrados a Él. Pero recuerden una cosa: Dios ya había apartado desde Egipto a todos los primogénitos de todas las tribus. Todo primogénito que nacía era consagrado a Dios, para el servicio a Dios. Pero recuerdan que en capítulos anteriores vimos que Dios sustituyó a todos los primogénitos por todos los levitas, ¿sí? Entonces Dios quita a todos los primogénitos, los libera, por así decirlos, y pone a su servicio en consagración a todos los levitas. Recuerdan ustedes que hasta vimos que eran más levitas que primogénitos, al revés, eran más primogénitos que levitas, y algunos, unos 200 y tantos, no recuerdo la cifra exacta, tuvieron que ser redimidos con plata, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ya Dios había apartado, ya había dicho Dios que apartaran a los levitas. Pero como toda persona que va a trabajar para el servicio a Dios, tiene que ser purificado primeramente. Y entonces esto nos habla de cuando ya se va a llevar a cabo esto, cómo van a ser purificados los levitas. O sea, está bien que Dios dijo: ahora los levitas me van a servir, pero tenían que purificarse primeramente, ¿sí? Y entonces vemos aquí todos los pasos que se llevaba en la consagración de los levitas. Primero nos dice que eran rociados con agua de la purificación, ¿sí? Eran rociados primero. Segundo dice, se rasuraban el cuerpo con navaja, o sea, en otras palabras, se rapaban, los depilaban, etcétera. Yo estaba viendo en un comentario que esto de que no era tanto de depilar, sino que nada más consistía en cortarse el pelo. Pero si nos vamos más por el texto dice: pasarás navaja por todo el cuerpo. Entonces yo me guío más por el texto, más que por el comentario, que sí había que raparlos, depilarlos, rasurarlos, todo, para el servicio a Dios. Sus vestidos tenían que ser también lavados, ¿sí? Y no solamente eso, digamos que eso era la purificación externa, ahora hacía falta la purificación interna. ¿Cómo se llevaba a cabo la purificación interna? Pues por medio de los sacrificios. ¿Se acuerdan? Tenían que llevar 2 novillos para sacrificarlos, ¿sí? Los presentaban en sacrificio y después toda la congregación imponía la mano sobre los levitas. Bueno, los levitas también imponían las manos sobre los animales. Que acuérdense que esta acción simbolizaba la transferencia de pecados al animal, al que iba a morir por los pecados. Y luego todo el resto de la congregación imponía sus manos sobre los levitas, como reconociendo la autoridad que Dios les había dado, ¿sí? Solamente de esta forma los levitas podían trabajar en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque iban a estar en contacto con las cosas santas.
y para evitar que murieran, tenían que ser purificados primeramente, ¿sí? Entonces, básicamente, el capítulo 8 no está tan complicado. 2 puntos nada más se tratan, que es el encendido de las lámparas, que tiene que ir siempre alumbrando hacia el frente, ¿sí? Y el otro punto es la consagración de los levitas, que es la que acabamos de ver ahorita. No está realmente, no le veo mucha complicación a esto. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario acerca del capítulo 8 o algo que se me haya pasado a mí? Porque realmente no le veo mayor problema. Sí recuerdan eso de que dijimos que Dios sustituyó a los primogénitos por los levitas, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también nos dice, los levitas debían servir desde los 25 años. O sea, levita que cumplía 25 años, órale, a servir al tabernáculo. O sea, menores de 25 años aún no estaban preparados, no estaban listos. Tenían que servir hasta la edad de 25. Pero comparen ustedes hasta los 50 años. Pero a ver, ¿quién me lee en el capítulo 4, de ahí de Números 4:3? Porque aquí nos está diciendo a partir de los 25 años, pero en 4:3 nos está dando otro dato. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Muy bien, entonces, aquí nos dice que a partir de los 25 y allá nos dice que a partir de los 30, entonces, ¿es a los 25 o era a los 30? ¿Leyeron algo al respecto en algún comentario? No. ¿Tú, Armandito, no leíste algo al respecto? ¿Por qué dice a los 25 y en otro dice a los 30? No te escuchamos, Armandito. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí. Prácticamente tenía que ser a los 25 años en lugar de los 30 para poder servir, darle los mejores años de su vida a Dios. Bueno, pero la cosa es, entraban al servicio a los 25, a los 30. Miren, realmente no hay mucho problema. Hay una manera de conciliar esto. Aquí a los 25 años está hablando de entrarle al servicio al tabernáculo. Y en 4.3 está hablando de, acuérdense, del transporte del mobiliario. Entonces, esto se resuelve así. Un levita llegaba a los 25 años, órale, a trabajar al tabernáculo, pero no podía trabajar en el transporte del mobiliario hasta los 30 años. Entonces no hay contradicción alguna, simplemente está hablando de 2 cosas diferentes. A los 25 años, a entrar a trabajar al servicio en el tabernáculo. Pero en el trabajo del transporte, de la movilización del tabernáculo, era hasta que tuvieran los 30 años cumplidos. Y así no hay ningún problema, ¿sí? Y nos dice que a los 50 años se jubilaban ya, ¿sí? Llegaban a los 50 años y ya no podían seguir trabajando ahí, pero podían trabajar como guardias del templo, como supervisores, como capacitando a levitas más jóvenes, pero ya no podían hacer trabajo dentro del tabernáculo. O sea, era la edad de jubilación, ¿no? No creo que haya ahí problema. Ahora, una pregunta. ¿Los levitas poseían herencia alguna? No. No, ¿verdad? No. Los levitas no poseían, Dios no dejó, la porción de los levitas era Dios mismo, ¿sí? Esa era su porción. Y encontré un comentario interesante que dice, los levitas son una ilustración del cristiano. ¿Por qué razón? Dice, porque ha sido redimido, ha sido purificado y separado para servir a Dios, no teniendo herencia en este mundo, ¿sí? O sea, sí se entiende esta frase. O sea, el cristiano ha sido redimido, separado, purificado para servir a Dios, ¿sí? Pero no tenemos herencia en este mundo. O sea, nuestra herencia celestial nos está reservada a todos nosotros. Pero en este mundo no tenemos realmente nada, ¿sí? Y lo comparan también con Romanos 12:1, que ¿alguien recuerda que dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así como los levitas fueron como consagrados a Dios, eran sacrificios vivos pues al servicio de Dios, así Pablo en la carta a los romanos dice que nosotros debemos presentarnos ante Dios y presentarnos voluntariamente. Miren, cualquier cosa que nosotros hagamos para Dios,
que no sea de manera voluntaria, no sirve de nada. Podemos hacer 1000 cosas para Dios, pero si lo haces porque te presionan, porque tengo que hacerlo, no cuenta. O sea, todo lo que hagamos para Dios debe ser voluntario. Si no, aunque lo hagamos, no cuenta, ¿sí? Entonces, eso es algún comentario. Porque Él ve el corazón, ¿no? Es el único que ve el corazón. Exactamente. Dios ve nuestros motivos. O sea, podemos estar sirviendo a Dios, pero Dios ve si es con un motivo puro y santo o es por otro motivo no puro. Entonces, eso Dios lo ve, como dice Leti, Él ve el corazón. Entonces, aquí algún comentario hasta aquí. ¿Quién quiere comentar algo al respecto? ¿Hay alguna duda al respecto del capítulo 8 antes de pasar al 9? ¿Tú, Ale? Yo, Juan Carlos. Adelante. La consagración de los sacerdotes de la tribu de Leví, solo eran los sacerdotes, ¿no? Aarón y sus hijos consagrados, ¿no? Exacto. Para poder entrar en la arca de la alianza, nada más. Exacto. Pero todos los levitas eran purificados nada más, ¿verdad? Exacto. Tienes razón. Los sacerdotes que eran Aarón y los 2 hijos, hasta este momento eran los únicos sacerdotes. Ellos fueron consagrados, ¿sí? En el caso de los levitas nada más eran purificados, digamos, porque ellos eran ayudantes nada más. Ellos no podían oficiar los sacrificios, dirigir sacrificios, entrar al lugar santo, etcétera. Ellos eran ayudantes nada más. O sea que ellos eran todos los levitas no eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes sí eran levitas, ¿no? Entonces es correcto eso. Todos los sacerdotes a fuerza tenían que ser levitas, mas no todos los levitas eran sacerdotes. Por eso consagración era nada más para los sacerdotes. Aarón y sus hijos, obviamente, hasta esta altura nada más eran ellos 3, pero obviamente después los hijos de Aarón tuvieron hijos y ellos tenían que heredar el sacerdocio, entonces eran consagrados. Con toda la ceremonia que se hacía. Si ustedes observan cuando vimos la consagración de Aarón y sus hijos, era algo más solemne, sí, exactamente, con más pasos y todo, ¿se acuerdan? Entonces, sí. Hasta sus vestimentas. Hasta en la vestimenta, sí, exactamente. Buena observación, Ale. ¿Tú, Armandito, quieres decir algo? Me atrevo a pensar que los levitas, como ayudantes, se encargaban de hacer todo el trabajo que no podían hacer los sacerdotes. Por ejemplo, ir a visitar no las casas, las tiendas, para ver quién estaba con inmundo y poderlo apartar del pueblo y hacer la ceremonia correspondiente. Es correcto, sí, porque imagínense cuánta gente era y eran nada más 3 sacerdotes, no podían hacerlo ellos todos. Ahora, hay un paralelismo, digamos, con la iglesia el día de hoy. En la iglesia del día de hoy tenemos, digamos, un pastor, hay ancianos y hay diáconos. Ok. Hagan de cuenta que los diáconos serían los levitas, ¿no? ¿Por qué? Porque los líderes espirituales no pueden hacer toda la chamba. ¿Se acuerdan cómo nace el diaconado en el libro de los Hechos? Que dicen los apóstoles, pues es que nosotros no podemos hacerlo todo, porque había quejas contra ellos que no estaban atendiendo bien a las viudas, etcétera. Dice, no lo podemos hacer todo, busquen entre ustedes gentes de buen testimonio que nos echen la mano. Y así es como nace el diaconado, ¿sí? Entonces, los diáconos, haz de cuenta que fueran el equivalente a los levitas del Antiguo Testamento, ¿sí? Ayudantes de los líderes espirituales. Bien, ¿tú, Brendis, tienes algo? Sí, pensando en qué nos aplica ahora a nosotros estos versículos, pues porque Dios nos quería santificar, ¿no? Él quería que fuéramos, pues, el pueblo perfecto. Bueno, en ese tiempo ellos querían que fuera el pueblo perfecto. Ahora para nosotros nos aplica en el sentido de que en Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esto nos lleva ahora nosotros a la actualidad a que seamos santos y que estemos a la altura de Cristo, ¿no? Por eso Dios escogió a este pueblo y especialmente a los levitas, porque nos preguntamos por qué es que tenían que rasurarse todos, por qué es que tenían que hacer todo así en orden y perfecto.
pues precisamente para que nosotros lleguemos a este punto, ¿no? Claro, es correcto también. También hay mucha aplicación para nosotros ahí, porque también, pero ahorita nada más déjame aclarar la palabra esta de para que lleguemos a la perfección. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega telión. Y cuando dice que debemos de ser varones perfectos, o no está diciendo perfectos en el sentido que ya no pequemos, porque eso nunca va a suceder mientras vivamos en este cuerpo. La palabra telión significa maduro, o sea que la tirada del cristiano es ir madurando cada vez más. Nunca vamos a llegar a la perfección total, a la santidad total. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en este cuerpo de carne que tiene todavía deseos pecaminosos y que luchan contra los deseos del espíritu. Pero lo que sí está diciendo es que debemos ir avanzando en madurez. El cristiano tiene que ir madurando, creciendo, ¿sí? En santificación. Es correcto. ¿Algún otro comentario más de alguien? Pregunta nada más. A ver, ¿Qué significaba el candelabro? Porque aquí nos dice que tiene que ir al frente, ¿no? Para iluminar. Pero sí, ¿qué significado tenía? El candelabro representa. El candelabro era, acuérdate que era como un tipo de Cristo, de la luz. Que acuérdate que ahora que estuvimos viendo a Juan, decíamos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, da a entender que este mundo está en tinieblas y la llegada de Cristo trajo luz a este mundo. Bueno, el candelabro representaba, la única luz que había dentro del tabernáculo era la luz del candelabro. Entonces, así como eso era lo que significaba el candelabro, su simbología, la luz que permitía ver dentro del tabernáculo. No había más luz que la del candelabro. Por eso se tenía que estar prendido día y noche, ¿sí? Y era una figura de la luz de Cristo al mundo. Jesús utiliza esta misma imagen al decir en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que me siga no andará en tinieblas, ¿sí? Entonces ya vimos que la luz, cuando hablamos de la luz del mundo, estamos hablando de una persona, Cristo. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de una persona, Cristo, ¿sí? Cuando estamos hablando del camino a Dios, estamos hablando de una persona, Jesucristo, ¿sí? Entonces, Y entonces cuando iban avanzando, el candelabro estaba dentro del lugar santísimo. Bueno, pero cuando avanzaban ellos, cuando movían el tabernáculo, empacaban todo. O sea, obviamente ahí era la única vez en que se apagaban el candelabro porque iba a ser transportado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más adelante que, bueno, cuando ya en el siguiente capítulo, cómo ya van a empezar a transportar todo. Pero sí, ¿o cuál era la pregunta, Brendis? Es que aquí dice, hablará Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces, yo ahí me confundí entonces pensando que cuando avanzaban, el candelero iba delante de la tribu de Judá o delante de... No, se está refiriendo... No, se está refiriendo a que debe de alumbrar cuando estaba el tabernáculo armado, ¿sí? Acuérdate que el candelabro estaba en el lugar santo, ¿sí? Y estaba pegado en la pared oriental, me parece. Pero yo entiendo que en lugar de que la luz se esparza hacia arriba también, le ponían alguna especie de, como una capuchita para que aviente la luz hacia el frente, que alumbrara hacia adelante, ¿sí? Pero cuando se transportaba, no, el candelabro iba apagado y bien guardadito, bien empaquetado todo. ¿Ok? Seguía la nube y el fuego dirigiéndolos. No podían ver todos los instrumentos del tabernáculo porque podían morir, ni tocarlos. Exactamente, sí, y esa era la única luz de la que disponían. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿O pasamos al 9? Y los sacerdotes eran los que empacaban esos ornamentos. Uh-huh. Ya empacados, ya los levitas podían transportarlos. Exactamente, sí, eso lo vimos, eran los, si no mal recuerdo, los cuatitas. Ajá, sí. Que esos sí eran bien cuatitos. Ok, vámonos al 9. Aquí vamos a ver otra vez el punto de la celebración de la Pascua y nos va a dar la descripción de la nube sobre el tabernáculo. Entonces, esto de la Pascua ya también
instrucciones que se las dio Dios desde Egipto, de cómo debían celebrar la Pascua. Aquí nomás le está haciendo un recordatorio, dice en el 9:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, lo cual nos indica que siguen ahí en el Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, ¿sí? En el mes primero, diciendo, ok, hay una pausa ahí. Segundo año, mes primero. ¿Cuántos meses tienen ahí ya desde que salieron de Egipto? 13 meses. Desde que salieron de Egipto han salido 13 meses, han pasado 13 meses. De su estancia en el Sinaí ya van casi para un año, ¿sí? Versículo 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba en hebreo el primer mes hebreo? En el calendario religioso. ¿Nisan? Nisan. Es fácil de acordarse porque vamos a acordarse de la marca del coche. Entonces, el primer mes era Nisan y se tenía que celebrar la Pascua a fuerza el día 14. ¿Sí? Ok. Dios le está recordando, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Esas leyes y esos ritos ya Dios los había dado desde Egipto. Cómo debían de buscar desde qué día tenían que seleccionar el cordero, las características del animal, etcétera. Aquí simplemente por eso ya no lo repite otra vez porque ya ha dicho Dios eso. Versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. ¿Alguien recuerda qué significaba la palabra Pascua? Pasar. Bueno, en hebreo es pasar, pero sí, por ahí va la traducción. Pasar, pero pasar ¿qué? Pásame la sal. Pasar por alto la muerte. Exactamente. La palabra Pascua significa, miren, es que en español ponen Pascua como si fuera un sustantivo, pero realmente es un verbo. De hecho, en inglés también es un verbo que es Passover, sí, que significa como pasar de largo. Pasar de largo es como cuando te dices, ve a tal destino, mira, vas a pasar 3 calles, pero tú te sigues de largo hasta que llegues a tal lado. Entonces, pascuar, realmente sería la palabra más correcta decir el verbo pascuar, significa seguirte de largo. ¿Qué significa esto? Que cuando bajó el ángel vengador de Dios el día de la 10ª plaga en Egipto, donde estuviera la mancha de sangre, él se seguía de largo, ¿sí? Eso esa acción significa pascuar, esa es la Pascua. Bueno, esto fue lo que evitó que murieran los primogénitos. Exactamente, y como Dios perdonó la vida de los primogénitos, dice, ahora me pertenecen a mí, ¿sí? Ok, entonces eso lo tenían que ser el día 14 del primer mes. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios dice, el día 14, ¿sí? O sea, ya faltan unos cuantos días, todos tienen que celebrarme la Pascua, ¿sí? Recuerden que eso Dios lo dio como un estatuto perpetuo, ¿sí? Pero uno de los requisitos es que no tenían que estar contaminados por haber tocado muerto. Y el problema aquí era que algunos estaban contaminados y decían, pues nosotros estamos contaminados, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros queremos celebrar la Pascua, pero estamos contaminados. ¿Cómo le hacemos, Moisés? Y Moisés dice, pues la verdad no sé. Déjenme consultar con Dios y les diré qué dijo, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer Moisés. Así que aquí hay aplicación para nosotros. Cuando no sepas qué hacer, consúltalo con Dios y Dios te hará ver qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Ok, ¿y Dios cómo te lo va a hacer? Pues a través de su palabra o de las circunstancias. Sí, Moni, ¿querías decir algo? Sí, buenos días. Sí, Hola. Juan Carlos. Hola. Hola, Una buenos pregunta. días. ¿Qué es tocar muerto? Tener contacto con, o sea, que supongamos que alguien se murió en tu familia o algo y lo tocabas, ya te habías contaminado, no podías tocar. Pero no solamente de una persona, hasta de un animal. Vamos a suponer que apareció una rata muerta en tu casa, ¿sí? No la podías tocar porque te contaminabas, tenías que buscar la manera de cómo sacarla, pero no podías tocarla, porque eso te impedía estar ceremonialmente puro, ¿sí?
Entonces eso era que no podían tener contacto con ningún cadáver, sea de persona, fuera de animal, los contaminaba. Esto no podían participar en la Pascua. Cuando se llegaban a contaminar, porque muchas veces era inevitable, tenían que hacer una ceremonia de purificación que tardaba días, ¿sí? Entonces, tenían que ser muy cuidadosos en este aspecto. Por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento que Nicodemo y José de Arimatea, siendo judíos, estaban en plena Pascua cuando crucificaron a Cristo y ellos tocaron el cadáver. Ya desde el punto de vista judaico ya eran impuros para participar en la Pascua, pero a ellos ya no les importó eso. ¿Por qué? Porque Jesús era el Salvador, Jesús era el que había perdonado sus pecados. Ellos entendieron finalmente el propósito de la muerte de Cristo. Por eso es que a ellos ya no les importó contaminarse, ¿sí? O sea, eso ya no aplica ahorita a nosotros. Vamos, imagínate a alguien que trabaja en una funeraria, que está en contacto con cadáveres y que sea cristiano y diga, no puedes venir al templo porque ya... Eso era exclusivamente para ellos, ¿eh? Entonces no había venido Cristo. No había venido Cristo. Entonces no pensemos que todas esas cosas son también para nosotros, ¿eh? Mucho cuidado ahí para que no pensemos que todo eso era exclusivamente para Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Ahora ya estamos en otra dispensación, ya no estamos bajo esa misma dispensación. Hay principios que debemos guardar. Por ejemplo, si vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el paralelismo? Bueno, uno debe de tratar de ir limpio de pecado también. Si tenemos pecados ahí no confesados ante Dios, pues ponernos a cuentas con Dios. Si hemos ofendido a alguien, pues pedirle perdón, etcétera, para hacernos dignos de poder participar en la cena. Sería el equivalente, ¿no? Sí. Porque muchos pueden decir, es que yo ya le pedí perdón a Dios, pero Dios manda que también pidas perdón a quien has ofendido. Y si es posible la restitución también, porque fíjate, hermanito, que te robé 5,000 pesos el otro día, pero te pido perdón. Pues sí, te perdono, pero regrésame mis 5,000, y si te aplico la del Antiguo Testamento más un 20% más, ¿no? Entonces, en todo esto, acuérdense, no aplica al pie de la letra para nosotros, pero sí hay principios que sirven de guía para nuestras vidas. Gracias, Juan. No hay de qué. Perdón, y nada más, por ejemplo, en el Nuevo Testamento está Primera de Juan 1:9, sí, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa sería la purificación. Exactamente. Sí, fíjense que ahí ellos tenían que presentar sacrificio y todo para purificarse. Aquí dice nada más con confesárselo a Dios. Obviamente lo que significa confesar, entendamos esto, confesar en griego es la palabra homologomen, que literalmente significa decir lo mismo. Y decir lo mismo es decir lo mismo que dice Dios. O sea, cuando yo confieso algo, estoy diciendo, reconociendo que lo que Dios dice, yo estoy de acuerdo con eso. Si Dios dice que si yo me robé esta pluma es pecado, confesar quiere decir que yo estoy de acuerdo en que eso es pecado. Sí, Esperancita. Su micro. ¿Por qué era pecado tocar al muerto? ¿Por qué volverse impuro al tocar un muerto? Bueno, pues la única respuesta que se me ocurre es porque Dios lo determinó así, pues no sé, Dios lo determinó así y no podemos entender. Es como, por ejemplo, también si un matrimonio había tenido relaciones sexuales, ¿sí? Duraban impuros 24 horas, tenían que bañarse y todo para quedar nuevamente ceremonialmente puros. Ahora, pues desde nuestra perspectiva decimos, pues como que no tiene eso mucho sentido, pero pues Dios lo determinó así y no, o sea, para nosotros pues como que nos parece como algo absurdo, pero Dios pues solamente Dios sabe por qué lo determinó así. En parte pienso que porque Dios quería que su pueblo fuera diferente en todos los aspectos al resto de las demás naciones. Pero no tendría una respuesta más allá de lo que yo veo en la palabra de Dios. Sí, porque uno puede decir, pues saqué un gato muerto de mi casa, ya me contaminé, pues solo Dios sabe por qué, pero así era con Dios, ¿no? Esto ya no aplica ahora a nosotros. Como le digo, ahora la contaminación que tenemos nosotros es la del pecado no confesado, ¿no? Pecado no confesado es lo que nos imposibilita a tener comunión con Dios. ¿Sí? Adelante, Moni. Disculpa, Juan Carlos, ¿podría ser por la
alabanza o por la veneración que se le hace ya después a un cuerpo. O sea, después de muerto, todo eso que hacemos del ritual del pues, llorarle al muerto literal y que lo alabamos y que nos sentimos ese apego en el cuerpo, podría ser por eso, que no cayéramos en eso. Bueno, No, ¿verdad? la ley de Moisés prohibía rendir culto a los muertos también, ¿no? Entonces no creo que sea por eso, porque en el caso de un animal, pues ¿por qué? Igualmente te contaminabas si tocabas el cadáver de un animal, como fue el caso de Sansón, tocó el cadáver de un león y eso lo descalificó, o sea, quedaba impuro nuevamente. Entonces, pero pues algún día, algún día lo sabremos ya con más certeza, ¿no? Gracias. De nada. Gracias. Sí, Betty, ¿querías decir algo? Quizás pudiera ser porque desde que pecó Adán y Eva, ya nuestros cuerpos fueron por naturaleza pecaminosa. Pues sí, pero aquí la pregunta, Moni, es respecto al cadáver, respecto a un Sí, cadáver. bueno, murió y por su naturaleza pecaminosa, bueno, pues no se puede tocar, no sé, así está. Bueno, sería ya estarle como adivinando, ¿no? La verdad no sabría por qué razón más allá de lo que se me ocurre. Pues Dios lo determinó así y pues así tenía que ser, ¿no? Quién sabe, ya algún día lo sabremos. Gracias a Dios que ahora ya estamos Exentos de eso. bajo la gracia, ¿no? Que Cristo ya vino a liberarnos de todo eso y que ahora él nos ha dado un nuevo mandamiento y que gracias a su sangre preciosa, a su muerte, ahora somos libertados del pecado. Sí, y no solamente de eso, sino nos libró de la maldición de la ley. Porque los 613 mandamientos, que es realmente toda la ley completa, termina diciendo, maldito aquel que no cumpla con todo esto. O sea, estaba una maldición, y de esa maldición nos libró Cristo, porque Él fue el único que la cumplió perfectamente, ¿sí? Entonces ya, esa acta de decretos, como dicen Colosenses, fue clavada ya en la cruz. Ya, gracias a Dios, ya no vivimos bajo ese esquema de vida, ¿sí? Ahora la vida está en Jesucristo. Bueno, si ya no hay otra más, le avanzamos al 9, ¿sale? Okidoki. No, pues ya estábamos en el 9, ¿verdad? Sí. Pero ¿en cuál me quedé? Que Moisés iba a preguntar, ¿verdad? Sí. Moisés iba a consultar a Dios. Bueno, dice en el 9, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, o sea, aquí hay otra disyuntiva. Dios hace una provisión para casos de alguien que estuviera ceremonialmente impuro o que andaba de viaje, o que anduviera de viaje, ¿sí? Dice, que anduviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo a los 14 días del mes, entre las 2 tardes celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces aquí está haciendo Dios la provisión. Ya dio Dios la respuesta. Sí la podían celebrar, pero un mes después, exactamente al día 14 del segundo mes, ¿sí? La Pascua se tenía que celebrar el día 14 del primer mes. Para casos en que alguien estuviera ceremonialmente impuros por X razón, ¿sí? O porque anduviera de viajes, Dios daba una prórroga de 30 días más, podían celebrarla, pero la tenían que celebrar bajo las mismas condiciones, ¿sí? Con hierbas amargas, panes sin levadura, no debían quebrar ningún hueso del animal. Y acuérdense que el cordero era también un tipo de Cristo, porque Cristo cuando murió, ¿sí? Dice, no le quebraron ningún hueso a Jesucristo también, era una alusión a esto, que el cordero pascual no debía sufrir ninguna rotura de huesos. ¿Sí? Entonces Dios hizo una provisión para este caso. Pero en el 13 dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, o sea, el que no tenía excusas, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado, ¿sí? O sea, ahí era separar del pueblo significaba muerte, ¿sí? O sea, era cosa seria no celebrar la Pascua a Jehová. Era una fiesta obligada para todo israelita, celebrar la Pascua. Dice, y si morare con vosotros extranjero,
y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Aquí hay otro caso. ¿Qué pasa? Entre el pueblo de Israel había mucha gente que no eran israelita. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, mucha gente que no era israelita se salió junto con ellos. Dijeron, vámonos, aprovechemos el flete, vámonos. Bueno, querían celebrar la Pascua, podían celebrarla, pero bajo las mismas condiciones que la hacían los judíos. Tenían que empezar por circuncidarse para empezar, ¿sí? Ningún incircunciso podía celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua tenían que ser circuncidados. Eso era lo que se llama el proselitismo, ¿sí? Les llamaban a las personas que no eran judías y se convertían al judaísmo, se les llamaba prosélitos, ¿sí? Entonces, esa era otra, no podían participar en la Pascua gente incircuncisa. Es como si nosotros celebráramos ahora la Santa Cena e invitáramos a participar de la cena a gente que no es cristiana. Entonces no pueden celebrarla. No, sí, es algo solemne para nosotros, ¿sí? Por eso a veces a mí no me gusta cuando muchas iglesias celebran la cena del Señor, y dan a diestra y siniestra, no preguntan si son invitados, no son invitados, son creyentes, no son creyentes. Pasan y reparten los elementos, todo el mundo toma, sin explicar que eso es una ceremonia exclusivamente para cristianos. Jesús dio esa ordenanza a sus discípulos, no para que un incircunciso la celebre. ¿Me explico? Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba ahí pastoreando a la iglesia, cuando íbamos a celebrar la cena, a veces llegaban gentes invitadas y les pedíamos que se abstuvieran de participar. No porque les obligáramos a participar, simplemente no les iba a significar nada. Para ellos iba a ser un simple bocadillo con tantito jugo y nada más. Pero para nosotros ese panecillo representaba el cuerpo de Cristo que fue machacado, macerado por nosotros. Y en la copa significaba la sangre de Cristo, como el símbolo del nuevo pacto del perdón de pecados, ¿sí? Entonces, vean, es la misma similitud. Así como alguien podía participar, tenía que hacerse judío. Alguien que participar en la cena del Señor tiene que ser cristiano. No hay vuelta de hoja. Ok. Entonces, hasta aquí creo que está claro en cuanto a la celebración de la Pascua. Ahora, vámonos ya a la nube sobre el tabernáculo. Ahora, fíjense, en el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. O sea, cuando ya estuvo levantado el tabernáculo, que ya se levantó la carpa, acuérdense, de día se posaba la nube simbolizaba la presencia de Dios mismo, ¿sí? Y en la noche esa nube tomaba la apariencia de fuego, ¿sí? O sea, daba calor y les alumbraba, ¿sí? 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Era la manera como Dios guiaba a su pueblo. Estaba la nube sobre el tabernáculo. Si la nube se levantaba y se movía 5 kilómetros para allá tenían que moverse todo. Era como Dios los guiaba. 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, había estado ahí un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Primero aquí nos está diciendo la descripción. ¿Qué era esa nube? Esa nube era la presencia de Dios mismo, ¿sí? De día, es que imagínense, bueno, y tiene su razón de ser, ¿qué hubiera sido de ellos si la nube no fuera cubriéndolos en el desierto? Los quemaría el sol. Exactamente, como pollos Kentucky hubieran quedado, ¿sí? La nube les daba sombra, ¿sí?
y de noche, que son temperaturas bien extremas, les daba calor y luz, ¿sí? Bueno, primero nos da la descripción de esa nube, como de día tenía la apariencia de una nube y de noche la apariencia de fuego, ¿sí? Ahora, nos dice que cuando se alzaba la nube, eso indicaba que había que moverse, había que seguir avanzando. Marchar siempre hacia adelante. Cuando la nube paraba, el pueblo ahí tenía que descansar, ¿sí? Y nos dice que a veces este descanso podía ser muchos días, quizá meses, a veces en otras ocasiones nada más se detenía una semana y volvía a caminar la nube. A veces un simple día nada más, paraba la nube un día, tenían que parar, descansar, al siguiente se movía la nube y vámonos. Hasta que la nube se estableciera fijamente, ahí tenían que parar, ¿sí? Y cualquiera que fuera la situación, ellos tenían que obedecer a Dios, tenían que seguir el mandato de Dios. Dice, al mandato de Dios se movían, al mandato de Dios descansaban. ¿Y qué era lo que les indicaba eso? El movimiento de la nube. O sea, en otras palabras, era Dios guiando a su pueblo a través del desierto. Fíjense, el único que conocía el desierto, y eso más o menos, era Moisés. ¿Cuándo el pueblo había estado ahí en el desierto? Nunca. ¿Cuándo salieron de Egipto? Nunca. Si estuvieron de esclavos 400 años. A ti te ponen en el desierto y seguro que te pierdes porque no lo conoces. Pues esa era la situación del pueblo, ¿sí? No conocía. Entonces, pero vean cómo Dios los iba guiando. Alguien podría pensar, ¿cómo podían sobrevivir ahí? ¿Qué dirección tomar? ¿Qué rumbo tomar? Pues Dios los iba guiando, ¿sí? Entonces, así es como termina el capítulo 9, ¿sí? 2 puntos también tuvimos, la celebración de la Pascua, y nos habla acerca de cómo Dios dirigía a través de la nube a su pueblo. ¿Algún comentario aquí respecto a esto de la nube? ¿Cómo Dios los movía o algo? Una pregunta, Juan Carlos. Sí. El hecho de que Dios ordenara cuándo tenían que partir o cuándo tenían que acampar, me atrevo a pensar que tenía comunicación con Moisés para decirle, tal fecha sales, tal fecha se va a levantar la nube, o me voy a levantar y vamos a caminar, a seguir caminando. Pienso que de esa manera podría haber sido así, porque para que Moisés diera o preparara a su pueblo para guardar las cosas del tabernáculo. Bueno, no sé, bueno, sí hablaba, yo no... ¿No se escucha, Juan Carlos? Evidentemente Dios hablaba con Moisés, pero no veo en el texto, yo te digo, es cuando yo prefiero guiarme por el texto. En el texto no vemos que Dios haya dicho, Moisés, alístense que en 7 días salimos, para que vayan preparando. Más bien yo siento, por lo que deduzco del texto, que la nube se empezaba a levantar muy lentamente, y eso indicaba, ya se va a mover, empiecen a empacar. O sea, porque no me imagino que la nube está aquí y ¡pum!, instantáneamente ya se movió para allá, no. Sino que era algo gradual, que empezaba a levantarse la nube poco a poquito, sí, un movimiento lento. Y eso indicaba, alístense porque ya estamos por salir. Más que Dios le dijera a Moisés, mañana a las 4:30 pasajeros con destino a Canaán, alisten sus ropas porque nos vamos. No. Pienso que más bien se guiaban por el movimiento de la nube. Creo que más bien Dios hablaba con Moisés para instrucciones más precisas, por ejemplo, cuando hazte unas trompetas de plata, dile a Aarón que tiene que consagrar a los levitas, etcétera. Ahí sí hablaba Dios directamente con Moisés, pero cuando tenían que partir se guiaban por el puro movimiento de la nube. Yo así lo veo. ¿Algún otro comentario? Sí, porque ya habíamos visto anteriormente que se había organizado todo para la partida, ¿no? Exactamente, ya todos ya sabían qué era lo que tenían que hacer, cuando empezara a moverse la nube, ya sabían lo que tenían que empezar a hacer. ¿Algo más? ¿Tú, Brendis, traes algo? ¿No? Paso sin ver, dice Brendis, paso sin ver. Paso sin ver. Paso sin ver. Todo bien, gracias. Yo nada más estoy recordando ayer el estudio de Juan 10, donde Armandito nos guió y donde decía que Jehová es nuestro pastor, ¿no? Que siempre va delante de sus ovejas. Me recuerda ahorita por medio de la nube, que la nube iba delante del pueblo y se posaba sobre donde tenían que acampar, ¿no? Entonces, Jehová es nuestro pastor. Él nos dirige, Él nos guía, va delante de nosotros, ¿no? Como vimos anoche, el buen pastor siempre va por delante de las ovejas. Es verdad. Bueno, vámonos al último capítulo, que es el números 10.
al sonar las trompetas. Oye, Juan Carlos, Sí, pero, pero sí. aquí ahorita en este de números que es con su pueblo elegido, pues el Señor está con ellos, ¿no? Convive, cohabita con ellos, ¿no? En este momento que se están movilizando, pues por medio de la figura de la nube se hace presente, ¿no? Pero realmente Él está con ellos, ¿no? O sea, cohabita con ellos. Sí, acuérdate que la presencia misma de Dios estaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, que era desde donde hablaba Dios a Moisés, sí. Por eso era bien importante que el pueblo se mantuviera santo, porque el Dios santo estaba habitando entre ellos, y esto implicaba que ellos tenían que ser lo más santo posible que pudieran, y cuando se contaminaban por X razón, tenían que purificarse para poder seguir teniendo comunión con su Dios, ¿no? Sí, porque estaba presente. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien, Estaba vámonos. manifestando la gloria de Dios, lo que le llama Shekinah. La Shekinah, sí, exactamente, la Shekinah, que era la presencia visible de Dios. Capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo, aquí es lo que vemos, para este tipo de cosas específicas sí hablaba Dios directamente a Moisés. Le dijo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no son sonido de alarma. Repito el 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí nos está diciendo cuál es la orden de Dios a Moisés: que construya 2 trompetas de plata, ¿sí? Hechas a mano, ¿sí? Él tenía que construir eso. Ahora, esas trompetas iban a tener varios usos. Como pudimos leer, había 5 usos de esas trompetas. La primera era para convocar a la congregación a la puerta del tabernáculo. O sea, sonaban las trompetas, era señal de que caman para acá todos, ¿sí? Todos a reunirse aquí al tabernáculo. Ese era un uso que se le daba. Otro era para dar señales de se inicia la marcha, ¿sí? Para marchar adelante. Otro uso se daba para reunir a los jefes. Cuando nada más se tocaba, Dios mandó a hacer 2 trompetas. Si nada más sonaba una trompeta, nada más tenían que acudir los líderes de cada familia, pues le llama aquí los príncipes de los millares, o sea, los jefes de las familias. No tenía que ir toda la congregación. Si sonaba todas las 2 trompetas, era llamar a toda la congregación. Si sonaba nada más una trompeta, eran nada más los líderes los que tenían que ir, ¿sí? Se tenía que utilizar también para tocar en tiempos de guerra. Se utilizaba en la guerra, y también para anunciar determinados días especiales. Como recuerdan ustedes, la fiesta de los tabernáculos iba precedida por un toque de trompetas, ¿sí? Entonces, esas trompetas que Dios le manda hacer a Moisés, iba a servir para diferentes usos. Repito, para convocar a la congregación, a toda la congregación delante del tabernáculo, para dar señales de marchar adelante, para reunir solamente a los líderes. Obviamente se entiende que emitían diferentes sonidos, porque nos habla también de un sonido de alarma. Entonces, dependiendo de si eran las 2 trompetas y el sonido que estuvieran emitiendo, era una señal para el pueblo. Y esto tiene sentido, porque imagínate,
ve y avisa a todos que vengan para acá. No, por medio de una trompeta. Ahora, ¿cómo sonaría una trompeta de plata en el desierto? Pues por el eco se extiende el sonido muy lejos, ¿no? Entonces, era una manera de, pues no tenían ellos WhatsApp ni nada por el estilo, que vengan para acá todos. O sea, al sonar la trompeta, algo indicaba el sonido de la trompeta, ¿sí? Y también servía para anunciar las fiestas, las solemnidades, los inicios de meses, ¿sí? Ahora, nos dice que se utilizaban diferentes sonidos para diferentes propósitos, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 5 era para marchar, para iniciar la marcha. Ahora, fíjense, vamos a continuar leyendo, ¿sí? Versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Esto, a ver, ¿qué les indica esto? Miren, nuevamente repito la fecha. Año segundo, ¿sí? En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Cuándo se levantó la nube? A los 13 meses de la salida de Egipto. En el segundo mes del segundo año, entonces ya es el mes 14. ¿Pero qué día? El día 20. ¿Qué se celebraba el día 14 del segundo mes? La segunda Pascua, para aquellos que habían estado contaminados. Bueno, ¿y cuánto duraba la Pascua? 6 días. O sea que exactamente terminando la segunda Pascua, se le empezó a levantar la nube. Lo mismo, el mismo caso que en Egipto, exactamente después de celebrar la Pascua, ellos salieron de Egipto. Aquí, al terminar exactamente la segunda Pascua, la nube dice, abróchense los cinturones que nos vamos de viaje, ¿sí? Exactamente, en el día 20, dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de la marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Entonces, la primera escala fue del Sinaí, y la primera escala fue en el desierto de Param, hacia el norte, ya van rumbo hacia la tierra prometida. Me imagino la emoción que deben de haber sentido los israelitas, decir, por fin ya nos vamos a nuestra nueva casa que papi nos tiene para nosotros. Y eso iba a ser cuestión de días nada más. Pero como vamos a ver, esta cuestión de días se tornó 40 años. ¿Por qué? Por desobedientes y por incrédulos. Les salió caro la incredulidad, ¿sí? Entonces, salen del Sinaí, primera escala en Param. Ahora, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y acuérdense del orden en que tenían que marchar. 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo del ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. A ver, recuerden una cosa, ya Dios les había dicho en qué orden iban a marchar las tribus, y aquí nos está diciendo que están haciendo tal como Dios. Cuando ellos se tenían que trasladar de un lugar a otro, ¿sí? ¿Quiénes eran los primeros que iban al frente? La tribu de Judá. Okay. De las tribus del oriente, las que se colocaban al oriente. Y las tribus que se colocaban al oriente estaba exactamente la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Entonces, así en desorden marchaban. Judá, Isaacar, Zabulón. Eran los primeros que... Pero después, fíjense quiénes vienen después. Hagan de cuenta que van a ir avanzando en bloques. El primer bloque lo compone las tribus que están acampadas al oriente. Acuérdense que la entrada del tabernáculo era por el lado de oriente. Y ahí estaban estas 3 tribus. Entonces, sonaban las trompetas de vámonos, salía el primer bloque. Las tribus del oriente. Pero vamos a ver quiénes seguían después. Vamos al versículo 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban, ¿sí? Ok, entonces el segundo bloque, ¿quién lo componía? Levitas. Sí, pero específicamente los gersonitas y los meraritas, ¿sí? Acuérdense que los cuatitas eran los que llevaban las cosas más sagradas, ¿sí? Entonces, el primer bloque sale las tribus del oriente, que es Judá, Isaacar y Zabulón. Después el segundo bloque eran los gersonitas y los meraritas, que eran los que cargaban las cortinas, las tablas, etcétera, ¿sí? Los postes, todo eso. Después el tercer bloque, ahora nos va a decir quién era el tercer bloque en el 18.
Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo del ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Ay, con tantos nombres hasta se hace uno pelotas, pero miren. Los primeros en salir eran las tribus del oriente. Primer bloque. Segundo bloque, los gersonitas y los meraritas que iban cargando todo el templete del tabernáculo. Después, atrásito de ellos salían las tribus del sur, ¿sí? Estaba el oriente, el sur, ¿sí? Seguían ellos. Entonces salen las del oriente, salen los gersonitas y los meraritas, y atrás de ellos salen las tribus del sur. Y no menciona para nada las tribus del poniente y del norte, no lo menciona, pero todo el mundo entiende que seguían el mismo orden, ¿sí? Que a la sonaba la trompeta, el primer toque era para las del oriente, el segundo trompeta era para las del sur, pero ya no menciona la del norte y a la del poniente. Si chequen su texto y van a ver que no menciona, pero todo el mundo coincide en que tenían que seguir un orden similar para ellos. Entonces, si vemos después quiénes salieron atrás de Rubén, Simeón y Gad, quiénes siguen ahora, vamos a ver. Los cuatitas, que eran recuatitas, eso. 21. Luego comenzaron a marchar los cuatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Ahí está ya una razón. Ya se entiende por qué sale el primer bloque, el segundo bloque los meraritas, luego tercer bloque las tribus del sur, ¿sí? Y en el cuarto bloque van los cuatitas. ¿Por qué? Para que cuando lleguen los cuatitas ya esté armado el tabernáculo. Salían con tiempo de anticipación para que cuando llegaran meraritas y gersonitas, luego armar el tabernáculo. Para que cuando llegaran los cuatitas, directo a guardar los... No, imagínense, van todos juntos, ¿cuánto tiempo iban a estar expuestos ahí las cosas santas? Cómo Dios tenía mucho cuidado en todos estos casos, ¿sí? Ok. Después que salieron los cuatitas, dice en el 22, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. 23, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y 24, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Entonces, atrás de los cuatitas iban las tribus del occidente. Entonces iban oriente, sur, occidente, y luego van a venir las del norte. Entonces, acuérdense, iban marchando por bloques. Primer bloque, las tribus del oriente. Segundo bloque, las tribus del sur, ¿sí? Después de las tribus del oriente iban los meraritas y gersonitas. Después, tercer bloque, las tribus del sur. Cuarto bloque, los cuatitas. Y quinto bloque eran las tribus del occidente, que eran las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y ya por último nos va a decir las tribus del norte. Sí. Exactamente. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia todos los campamentos de Ahiezer, hijo de Amisadaí, estaba sobre su cuerpo de ejército. 26. Sobre el cuerpo del ejército de las tribus de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. ¡Wow! Con tantos nombres hasta se va el aire. Pero entonces, resumiendo, llegaba el momento de movilizar el campamento. Salían primero las tribus del oriente. Después salían los gersonitas y los meraritas, cargando todo el templete del tabernáculo. Atrás de ellos iban las tribus del sur, ¿sí? Atrás de la tribu del sur iban los cuatitas, el cuarto bloque. Fíjense, ellos iban prácticamente en medio de todo el ejército. Después venían las tribus del occidente y hasta el último, a la retaguardia, las tribus del norte. Así era todo el contingente que iba marchando a través del desierto. Ese era el orden que tenían que seguir siempre, ¿sí? Exactamente. Así se iban desplazando en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, en el 29 dice, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela.
Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. ¿Qué está pasando aquí? Aquí también hay un poco de confusión, miren. Dice, entonces dijo, en el 29, entonces dijo Moisés a Jobab. ¿Quién era este Jobab? Dice, es hijo Cuñado de Moisés. ¿Era quién? Cuñado de Moisés. Muy bien. Dice, hijo de Raguel Madianita, su suegro. ¿Pero qué su suegro no se llamaba Reguel o Yetro? Yetro. Y luego en otros textos dice Reguel y aquí dice Raguel, ¿sí? Ok, exactamente. A veces aparecen personajes con diferentes nombres, pero es la misma persona. Entonces, si Jobab era hijo de Raguel o Yetro, ¿qué venía haciendo Moisés? Como dice Brendis, su cuñado. Bueno. Aparentemente Raguel ya había fallecido o se había regresado a su tierra. Sí, es lo que se dice. Parece que ya había fallecido y Jobab quedó como jefe de la tribu. Exactamente, muy bien. Venía siendo prácticamente, aparte de su cuñado, venía siendo como su suegro porque era jefe de la tribu de ya les iba a poner la pregunta, Armandito, y ya dice hasta la respuesta por adelantado. Sí, efectivamente. Jobab, ¿de dónde era el suegro de Moisés? Madianitas. Eran de Madián, conocían muy bien el desierto. Ellos conocían muy bien el desierto. Entonces, acuérdense que durante la travesía, Yetro, su suegro, fue a alcanzar a Moisés y anduvo con ellos. Ya después no se vuelve a mencionar, porque como dice Armandito, se cree que tuvo que haber muerto, ¿sí? Pero aquí mucho se ha dicho. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué leyeron al respecto? ¿Cómo ven ustedes esta acción de Moisés de decirle a su cuñado, no te vayas, échanos la mano, tú conoces muy bien el desierto, tú vas a ser como nuestros ojos? ¿Sí? ¿Qué piensan de eso? Falta de fe. Bueno, algunos dicen que eso demostraba falta de fe, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? Para aprovechar el conocimiento de su cuñado, que es el que conocía el desierto. A ver, exactamente, aquí hay dos cosas. Algunos comentaristas dicen que eso demostraba falta de fe de Moisés porque Dios los iba guiando. Entonces, con Jobab o sin Jobab, Dios los iba a guiar, ¿sí? Entonces, algunos dicen que era falta de fe, pero yo me inclino más a, como dice Armandito, otros comentaristas dicen, la fe no hace a un lado la prudencia humana, ¿sí? O sea, a pesar de que tenía fe, también tomaba sus precauciones. O sea, quería aprovechar, sí, Jobab conocía muy bien el desierto. Entonces dice, a pesar, yo tengo mi fe en Dios, sí, pero no está de más que venga alguien con nosotros que conoce, ¿sí? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? O sea, el que él tomara esa medida no quiere decir que le faltaba fe, sino que más bien actuaba con prudencia, ¿sí? Confiando y actuando. Y en nosotros nos puede también pasar a ver, tú dices, Dios me cuida. Ok, si Dios te cuida y tienes fe que Dios te cuida. Pero la prudencia te dice, no camines por esa calle oscura, solitaria en la noche. O sea, tienes fe, pero también Dios te ha dado un sentido de prudencia, ¿sí? Para que haga las cosas. Entonces, muchos piensan que más bien eso era lo que pasaba con Moisés. Que no era que no tuviera fe. O sea, porque la fe no quiere decir descarta la prudencia y las cosas así, porque eso sería ya tentar a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien la segunda opción. Que Moisés sí tenía mucha fe en Dios, pero también actuaba prudentemente, ¿no? ¿Sí? Pero Moisés también conocía bien el desierto, ¿no? Pero no como Joab, porque Joab era nativo como Jobab, no lo conocía. O sea, Moisés era el único que conocía el desierto, pero si hay dos personas que conocen el desierto bien, ¿qué sería mejor? ¿Que vaya una sola persona o que vayan dos? La prudencia diría pues que sean dos, y eso yo creo que es lo que está haciendo Moisés, ¿sí? La cosa, tener en cuenta que Moisés conoció el desierto, pero 40 años antes, cuando salió de Egipto. Exactamente. Él ya venía de regreso. Ahora ya había muchas colonias ahí que se levantaron y ya. No, obviamente sí, Moisés también conoció el desierto, pero si hay dos que, miren, vamos a suponer un ejemplo.
Vamos a poner, aquí yo soy el que enseño, digamos. Pero entre más haya gente que enseñe, pues es mejor para el grupo, ¿no? O sea, eso es lógico. Bueno, pues, exactamente. Entonces, Moisés conoce el desierto, pero si hay otra persona que también lo conoce bien, pues la prudente sería, quédate con nosotros. La pregunta entonces es, ¿Jobab se quedó o no se quedó con él? No quería, pero sí se quedó. Sí se quedó. ¿Y de dónde sacan eso que sí se quedó? El texto no lo dice aquí. No dice si se quedó o no se quedó. Pero ¿por qué dicen que sí se quedó? Porque aquí Moisés usa la prudencia de hacer que este señor, su cuñado, sintiera que se estaba tomando en cuenta, que no se sintiera relegado. Entonces él no quería quedarse, sí, pero al que Moisés le estuvo diciendo, es que tú conoces más el campo que yo, y como dicen, ¿no? Que Moisés lo conocía 40 años atrás, entonces todo cambia. Sí, por eso, Sí, pero... pero, A ver, Brandis. o sea, aquí tampoco dice que, o sea, no dice que sí se quedó, pero tampoco dice que no se quedó. No dice nada. Porque el texto sigue así, bueno, dice, y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y ya sigue, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Ok, acuérdense, Jobab dijo, no quiero ¿Se ir. queda en interrogación? Bueno, aparentemente, pero vamos a ver que si hay solución a esto, miren. Jobab Hay algunos dice... comentarios que dicen que sí se fue con ellos porque después fue patriarca padre de algunos conjuntos tribales de los israelitas. Ah, bueno, Armandito, porque cuando nosotros vamos, tú ya vienes. Exactamente. Aquí el texto no dice, se queda, como dice Manuelita, se queda en suspenso. Bueno, ¿fue o no fue? Él dice, no quiero ir. Y Moisés le dice, no seas mala onda, acompáñanos, nos vas a ser de mucha ayuda. Y cuando Dios nos dé la tierra, a ti te vamos a beneficiar también. Pero ya no dice, después dice que ya partieron, no dice si sí o si no. Pero vamos al libro de Jueces, y ahí es donde Armandito seguramente leyó este versículo. Vámonos a Jueces 1:16, al libro de Jueces. Y ahí llegamos a la conclusión que sí se quedó Jobab con ellos. Jueces 1:16. Ok, ya lo tenemos. Aquí ya cuando ya empiezan a conquistar la tierra prometida. Sí. Ok, aquí dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Ok, aquí nos dice los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. El Ceneo es Jobab, ¿sí? Pero nos dice aquí que es el suegro de Moisés. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Era cuñado o era suegro? O ya viste pelotas. Al haber muerto Yetro, su hijo quedó como jefe de la tribu, por eso se convirtió en suegro de Moisés. No, exactamente. O sea, las costumbres eran que cuando moría el patriarca, el hijo mayor asumía su puesto, pues. Ahora, la palabra Hatán en hebreo puede significar suegro o puede significar pariente político, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, de hecho, algunas traducciones ya lo hacen, ponen mejor esto. A ver, vamos a ver qué dice el 4:11, de ahí de Jueces también. 4:11, Jueces 4:11. Dice, y Eber, Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Ok, aquí nuevamente nos menciona a Eber, Ceneo, de los hijos de Jobab. Ok, este Eber era hijo de Jobab, ¿sí? Y recibió ahí tierra también. Pero nuevamente nos dice Jobab, suegro de Moisés. Entonces, aquí es lo que les decía yo. Miren, esta Biblia
se llama la Biblia del Pescador, es una paráfrasis, ¿sí? Yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, cómprense una paráfrasis, esta del Pescador está muy buena, a mí me ayuda mucho, porque, por ejemplo, todas estas cositas, te vas a la paráfrasis y dices, a ver qué dice la paráfrasis, como ya más bien te dan el versículo casi ya explicado, lo voy a leer en esta versión, para que vean cómo aquí se entiende ya más claramente, porque decimos, bueno, era cuñado, era suegro, ¿qué pasó pues aquí, no? Vamos a, primero el versículo era 1:16 de Jueces. Dice aquí, cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó a la ciudad de las palmeras, los ceneos, fíjense, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron. Ahí nuevamente dice que eran los acompañantes del suegro de Moisés. Y en el 4:11, en el 4:11 dice así, en esta versión, dice, ahora bien, Heber el ceneo, un descendiente de Jobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de la tribu y armó su carpa junto al roble de Sanaim, cerca de Ceres. Ok, aquí trae un asterisco, dice que la palabra cuñado también puede significar suegro, ¿sí? Pero de hecho dicen, el significado es incierto. A ciencia cierta no se sabe quién, pero en otro comentario dice que la palabra hebrea hatán significa no solamente suegro, sino cualquier pariente político. Entonces, no hay ninguna contradicción, o sea, otros creen que al haber muerto Yetro, Jobab pasó a ocupar su lugar, entonces era primero cuñado de Moisés y después era suegro de Moisés. No tiene la mayor relevancia eso, o sea, fuera lo que fuera, vemos que sí se quedó con ellos, ¿no? Pariente político. Pariente político. ¿Sí me explico? O sea, a fin de cuentas no importa si era suegro o cuñado. Es un revoltijo, parecen romeritos, un revoltijo. Pero no importa tanto eso. Si fuera melón o sandía no importa. O sea, la cosa es que Jobab, por lo que al parecer sí se quedó con ellos y recibió tierra igual que ellos, ¿sí? Ese es el punto. Bueno, regresémonos otra vez a Números 10, ya vamos a acabar. Y 33 dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Aquí hay otra cosa nueva, que delante de todo el contingente iban 4 hombres cargando el arca del pacto. O sea, aquí nuevamente, en el arca del pacto, ¿sí? Era la presencia de Dios misma, ¿sí? Entonces, Dios iba delante de ellos, porque fíjense, dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Entonces, aquí hay un dato nuevo. Otra vez va como pastor. Exactamente. Dios mismo, porque el arca representaba la presencia de Dios mismo. Entonces, fíjense, antes de Judá salía el arca primero y atrásito iban ya los demás contingentes. Las tribus del oriente iban los gersonitas, meraritas, luego las tribus del sur, los coatitas, Efraín, o sea, las tribus de occidente y las tribus del norte. Entonces, si teníamos 6 bloques, esos 6 bloques iban precedidos por el arca del pacto. O sea, Dios mismo por delante de su pueblo. Qué padre, ¿no? O sea, lo mismo que dijo Jesús en Juan. El buen pastor va delante de sus ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué llevaban los coatitas? El resto del mobiliario santo. Los candelabros, los altares, ¿sí? La mesa de la propiciación. Todos esos artículos santos eran lo que ellos iban guardando. Pero el arca, Dios mismo iba delante de ellos, ¿no? ¿O sea, iba delante de la tribu de Judá? El arca, sí. ¿Y los sacerdotes cargaban el arca? Los sacerdotes cargaban el arca, sí, exactamente. ¿Los sacerdotes o los levitas? No, los levitas. Los levitas, perdón, sí. Los levitas eran los que cargaban el arca. O sea, los cuatitas. No. Los cuatitas, exactamente, eran los únicos que podían tocar esos. Entonces, pero acuérdate que cuatitas, para cargar el arca, acuérdense, tenía 2 palos metidos. Bastaban 4 personas para cargar el arca del pacto. ¿Y cuántos cuatitos eran? No eran 4 cuatitos, eran más de 200, si no mal recuerdo. No, 8,600. Exactamente, en el censo que vimos eran. Entonces, todos los demás cargaban las demás cosas, pero para cargar el arca, o quizás se iban turnando de 4 en 4, no lo sé. La cosa es eran que las cosas santas.
Exactamente, la cosa era que el arca iba por delante de ellos, ¿no? Eso es lo grandioso de esto, ¿sí? Entonces, ahora sí ya se inició el viaje. Y entonces ya salieron, tienen 3 días ya caminando, ya llegaron al desierto ay, ya se me fue el nombre, ¿de qué? De Parán. De Parán. Salieron del Sinaí al desierto de Parán. Y nuevamente vamos a ver en los capítulos que vienen, otra vez comienzan las quejas del pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí ya viene la historia de las codornices. O sea, empiezan otra vez los problemas. Empieza a quejarse el pueblo, ¿sí? Por increíble que parezca, Aarón y María le voltean bandera a Moisés, empiezan a murmurar en contra de Moisés, ¿sí? Y finalmente en el capítulo 13 llegan a las márgenes de la tierra prometida y mandan espías a checar la tierra, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Pero de aquí en adelante, que ya todo parecía lindo y bonito, no. Ese viaje que iba a ser de unos cuantos días, 38 años. Se alargó 38 años más, a sumar un total de 40 años. Entonces, pero eso lo vamos a ver la semana próxima. Ahora bien, comentarios aquí. Hasta aquí. Leti. Pregunta. Así como ellos peregrinaron en el desierto, ¿se puede comparar con la vida cristiana ahora que nosotros estamos de peregrinos aquí en este mundo? Y también estamos pasando por pruebas, por enfermedades, por dificultades, ¿no? Como ellos en el desierto, ¿no? Entonces, también nuestro peregrinaje aquí en este mundo está lleno de pruebas para crecer, ¿no? Totalmente correcto. Por eso dicen que el libro de Números refleja lo que es la vida del cristiano. En la vida del cristiano hay bendiciones, hay retrocesos, hay caídas, nos quejamos a veces, murmuramos a veces, ¿sí? Y nos volvemos a levantar, Dios nos perdona, nos deja las consecuencias, etcétera. Por eso dicen que el libro de Números parece que está describiendo la vida del cristiano, ¿sí? Que también no está exenta de problemas, nadie va marchando perfectamente, en el camino nos tropezamos, ¿sí? Dios en su gracia nos vuelve a levantar, nos deja las consecuencias para que aprendamos, etcétera. Sí, nuestro carácter. Exactamente. No, o sea que nos está preparando, formando nuestro carácter para llevarnos a la tierra prometida, que es la tierra celestial. ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? Ya no terminaste los versículos que faltaron. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ya ves, yo ya hasta cerré mi Biblia. Me faltan, creo, 2 versículos. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, cuando se iniciaba la travesía, Moisés tenía su grito de guerra, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso lo decía cuando comenzaban a zarpar, ¿sí? Cuando descansaban, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ese era, digamos, el grito de guerra de Moisés, ¿no? Se estaban preparando para lo que les venía después, posiblemente las guerras, las conquistas. Sí, porque en la travesía va a haber que luchar contra algunos pueblos, ¿sí? Entonces siempre que se movía el arca, que el arca iba por delante, Moisés decía, que huyan de ti los enemigos. Cuando reposaban, regreso ahora sí Jehová a cuidarnos, ¿sí? Ok. Donde no hay batallas, no hay victoria, ¿no? Exactamente, así es la vida cristiana, donde no hay batallas, no hay victoria. Ok, ¿alguna pregunta o algo? Bueno, yo sí tengo un comentario. Adelante, Brendis. En cuanto a lo de las trompetas, ajá. Bueno, aquí, de acuerdo a lo que vi, me remite a 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Es que no tengo aquí Tesalonicenses. Bueno, pero a mí me encanta esto porque es como, no sé, yo le llamo profecía, ¿no? Porque es como lo que nos va a pasar cuando venga lo del rapto, ¿no? Que van a sonar las trompetas y nosotros debemos estar atentos para cuando eso suceda, ¿no? Saber cuándo tocan las trompetas.
Pero, Y bueno, sí. este capítulo me encanta porque se asemeja mucho a Primera Tesalonicenses 4, 13, 17, que habla sobre el rapto. También en Primera de Corintios 15, que habla sobre lo mismo, sobre el rapto. Déjame buscar Primera de Corintios. Bueno, pero sí, ¿qué te parece si leemos primero la de Tesalonicenses y ahorita vamos a la de Corintios? Sí, es cierto, porque fíjense, Dios ordenó a su pueblo que el uso de las trompetas iban a ser a perpetuidad. Y ahora en la era de la iglesia también se menciona una trompeta, y siempre un sonido de trompeta indicaba algo grandioso, algo majestuoso. Y aquí nos está diciendo, bien, lo va a leer el texto, todo el pasaje completo, que por cierto este pasaje lo leí anoche aquí en el grupo, en el estudio de Juan. Dice, fíjense, tampoco queremos, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así, Dios no quiere que ignoremos qué pasa con los que ya murieron. Esa es la palabra, los que duermen, ¿sí? Acuérdense que la palabra dormir en la Biblia es un eufemismo para referirse a la muerte. Pero quien duerme es el cuerpo, el alma no duerme. Decía yo anoche, cuando un creyente muere, ¿sí? Bueno, de hecho, creyente o no creyente, lo aprendemos de la narración de Lázaro y el rico. Murió Lázaro y fue luego a la presencia de Dios. Murió el rico y él fue inmediatamente al Hades. Entonces, cuando muere una persona, si es creyente, si ha puesto su fe en Jesucristo, si ha hecho de Jesucristo su único y suficiente Salvador, su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Su alma. Su cuerpo se queda ahí en el sepulcro, ¿sí? Ese es el que está durmiendo. De hecho, la palabra cementerio se deriva de la palabra kemeterion, de griego, que significa dormitorio. Por eso la Biblia se refiere a la muerte del cuerpo como un sueño, que está durmiendo el cuerpo. Y esta palabra dormir solamente se usa en relación con creyentes, nunca dice que el incrédulo está durmiendo, no, porque de Lázaro dice que fue luego al Hades, ¿sí? Entonces aquí dice, hay tres cosas que Dios no quiere que ignoremos, y una de esas es que Dios no quiere que ignoremos acerca de los que han muerto. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la Biblia no prohíbe que cuando se te muere un familiar, un ser querido, que no debes de entristecerte. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no debes de entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, y la palabra esperanza en la Biblia significa certeza absoluta. No es un espero que así sea, un ojalá que así sea, es certeza absoluta. Luego versículo 14 dice, porque si creemos, este sí condicional debe de entenderse como, puesto que creemos, ¿sí? Porque Pablo le está llamando hermanos, y nadie puede ser hermano si duda acerca de la resurrección de Cristo. Entonces en el 14 es, puesto que creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, ustedes como creyentes saben que Jesús murió y resucitó. ¿O hay alguien que crea, de los que estamos aquí, que piense que Jesús no resucitó? Todos creemos. Entonces, lo que está diciendo Pablo, puesto que sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿sí? O sea, los que murieron siendo creyentes. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo, esto es en palabra del Señor, Dios me lo reveló. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, como decía Brendis, está hablando del rapto, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esa es la trompeta que menciona Brendis aquí. Se va a oír un sonido de trompeta, o sea, el rapto va a ser acompañado de fenómenos audibles, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Acuérdense que el sonido de trompeta era para convocar a una reunión. Aquí va a sonar la trompeta y va a haber una magna congregación en el cielo, en las nubes, dice aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, todos los que murieron. Esos son los que durmieron en Cristo. ¿Sus almas dónde están? Ya están con el Señor, pero sus cuerpos siguen en el sepulcro. Ellos van a resucitar con cuerpos glorificados. No va a salir el mismo cuerpo de la tumba. El que fue sepultado no sale el mismo cuerpo, sale un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no está sujeto a corrupción, a muerte, a enfermedad. Es un cuerpo diseñado para vivir en la eternidad.
Estos cuerpos que nosotros tenemos ahorita no están diseñados para la eternidad. Estos cuerpos se envejecen, se enfermen, nos duele hasta el juanete, ¿sí? Allá no va a haber nada de eso, es un cuerpo nuevo, ¿sí? Esos van a resucitar primero. Entonces salen todos los cuerpos de los sepulcros e inmediatamente atrás de ellos son arrebatados los que estén vivos, como si fueran globos de gas para arriba todo el mundo, ¿sí? Por eso a mí me preocupa mucho, necesito bajar de peso, no sé que a la mera hora no pueda yo subir por mi exceso de peso. Entonces, no, pero aquí dice seremos transformados. Ya no vas a tener ese cuerpo. No, ya no va a tener estas llantas para nada. Sí. A la voz de Cristo. Exacto. Cuando suenan las trompetas, a la voz de Cristo resucitarán todos los muertos. Exacto. Ahí veíamos que solamente nombró, o sea, pronunció el nombre de Lázaro para que no resucitaran los demás. Exactamente, hermanito. Como dijo Jesús en Juan 5, llegará el día en que los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. ¡Wow! Eso me encanta, ¿sí? Pero va a haber un sonido de trompeta. Y fíjense cómo dice, el Señor mismo vendrá por nosotros. O sea, ni siquiera va a mandar a sus ángeles a que nos lleven. Él mismo viene por nosotros y nos manda a llamar a todos de los sepulcros. Exactamente. Lo dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, el pasaje comienza con que no te entristezcas y termina con alentarse unos a otros. Estas palabras deben ser de aliento para nosotros, ¿sí? Porque sabemos, ¿sí?, que aunque muramos, como dijo Jesús, vimos en el estudio anoche, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí? Él es la resurrección y la vida. Entonces, sabemos que nos vamos a volver. Miren, esta cara fea que están viendo ahorita, la van a volver a ver en el cielo, porque allá nos vamos a volver a ver todos. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora vamos al pasaje de 1 Corintios 15, ¿verdad, Brendis? Sí. Primera de Corintios. A ver, porque ya Brendy ya me metió a escatología, ¿eh? Ya estamos hablando de escatología, de las cosas futuras. Corintios 15. ¿En qué versículo, Brendis? Primera de Corintios 15. 51. ¿Sí? Ya estamos. 51, 15:51. Todo ese capítulo viene hablando de la resurrección, pero aquí habla más específicamente del rapto. Ok, ¿ya lo tenemos? Ya. Acuérdense que Dios no quiere que ignoremos esto, Dios quiere que sepamos esto. He aquí, os digo un misterio. Esta palabra misterio quiere decir que es algo que no estaba revelado antes, y que la única manera de saberlo es cuando Dios lo revela. Eso es un misterio en la Biblia. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, aquí está diciendo algo bien importante. No todos vamos a pasar por la muerte, lo que está diciendo Pablo, pero eso sí, todos seremos transformados, ¿sí? O sea, si el Señor Jesucristo llegara hoy y nos agarra vivos, nos vamos directo al cielo sin haber pasado por la muerte, ¿sí? Pero antes de que seamos nosotros transformados y arrebatados, ¿sí?, van a resucitar los que murieron en Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Tú dirías, va a tomarle al Señor 3 días o 4 días. No, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Un parpadeo. ¡Pum! De repente desaparecieron todo el mundo. Resucitaron. Esto va a crear un caos que el mundo no va a saber qué explicar. ¿Qué ha sucedido? No lo va a saber explicar. Y luego dice nuevamente, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta, muchos la confunden con el juicio de las 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis. Nada que ver, eso es otra cosa. Ya les digo, ya vamos a estudiar prontamente profecía, si Dios permite, y vamos a explicar que esta trompeta de la que se está hablando aquí, nada tiene que ver con los juicios de las trompetas de Apocalipsis. Esta trompeta ya fue mucho antes, ¿sí? Entonces aquí suena un sonido de trompeta, como lo dijo en Tesalonicenses, dice, y todos los muertos serán resucitados, y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con cuerpos glorificados. ¿Qué es un cuerpo glorificado?
Es un cuerpo como el que tuvo Jesús después de la resurrección, un cuerpo que ya no está sujeto al espacio ni tiempo. Jesús podía traspasar una pared con un cuerpo glorificado, ¿sí? Así vamos a tener cuerpos. Es un cuerpo que ya no va a morir nunca, ya no le va a doler nada, diseñado para la eternidad. Bueno, pero esos son los que resucitan, y los que nos quedamos aquí, como dice Pablo, pero seremos transformados. O sea, con este cuerpo no podemos subir al cielo, tiene que ser transformado, ¿sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, fíjense, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Esto estamos hablando del rapto de la iglesia, ¿sí? De lo que algún día, si el Señor viene y estamos vivos, esto va a ser el rapto. O sea, entonces hay dos maneras de llegar al cielo: por vía de la muerte o por vía del rapto, ¿sí? Pero esto lo veremos ya con detalles a su debido tiempo. Nada más fue un adelanto. Nada más fue un adelanto que Brendy les quiso dar. Bueno, Okay. me llama mucho la atención de las trompetas, ¿no? Sí. Entonces, Sí, el sonido de... no sé explicarlo, pero lo leo y me emociona mucho, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me da gusto y me da más gusto que tú me lo expliques. Pues ya esperemos que el próximo año podamos estudiar esto más a fondo. Doña Chávez, ¿se acuerda cuando estudiamos Daniel? Sí. No me acuerdo si después estudiamos ya Apocalipsis, ya nada más vimos Daniel, me parece, ¿verdad? No, también Apocalipsis, ¿Sí? yo tengo también, sí. Ah, bueno, pues si Dios permite, en febrero vamos a empezar a estudiar profecía nuevamente, porque el mundo va que vuela hacia su fin y es necesario que la gente sepa lo que la Biblia dice al respecto. Así que vamos a retomar. Ahí doña Chávez va a ser la mera buena porque ya lo estudió ella. Entonces vamos a ver, miren, estaba yo viendo que a fines de... Bueno, aprovecho ya para dar anuncios, fíjense. Si ya no hay otras preguntas al respecto, esto vamos a pasar a unos avisos que quiero dar. Miren, ¿sí quedó claro esto ya? Lo de números, ok. Estaba yo viendo, haciendo cuentas, el próximo sábado es domingo 19. Va a ser la última vez que tenemos de este año estudio, porque ya después sigue 25, 26 y 31 y primero, ¿sí? Entonces van a ser 2 semanas de vacaciones, ¿sí? Y reanudamos hasta, creo que es el viernes 7, 8 de enero, por ahí regresamos, ¿sí? Sí, 7 de enero, 7 y 8, viernes y sábado, ok. Entonces, el próximo viernes, no va a haber estudio de Juan, les aviso, vamos a hablar un mensaje navideño, ¿sí? Vamos a hablar algo sobre la Navidad, porque ya se viene la Navidad, ¿sí? Ok, eso va a ser el viernes. El sábado sí vemos los 3 números de números, que es 11, 12 y 13. Y se acaba ya todo lo de este año. En enero regresamos y justamente estaba viendo que vamos a terminar enero, terminamos tanto números como terminamos Juan, ¿sí? Vamos a terminar. Entonces, se va a continuar con el libro de Deuteronomio y vamos a iniciar el estudio de profecía bíblica, donde ese estudio sí nos va a tardar, yo creo que si Dios permite y no viene antes por nosotros, o no nos manda a llamar antes, 1 año mínimo nos vamos a echar ahí, estudiando Daniel, Apocalipsis y escatología, ¿sí? Ok. Pero estaba yo viendo la posibilidad, a ver qué dicen los miembros del Sanedrín, que ahorita nada más tengo aquí a 2 miembros del Sanedrín, falta el otro. Nos falta José de Arimatea, o quién será el Nicodemo nos falta, que no está hoy. Estamos viendo qué posibilidad habría de que a lo mejor cambio profecía para el sábado y continuamos con Deuteronomio los viernes. Porque yo veo que este grupo está más nutrido que el del viernes. El del viernes hay menos gente.
Y a mí sí me interesa que estudiemos. Hay unos que no van a tener problema porque son fieles tanto el viernes como el sábado, ¿sí? Entonces, pero bueno, voy a ver qué piensan los demás. Ustedes también, si tienen alguna sugerencia, pues saben que pueden recomendarme hacer sus sugerencias, que de todos modos Armandito ni caso les hace. Así, ¿no es cierto? Podríamos consensar, ¿no? A ver qué piensan, si invertimos, nos vamos el viernes, porque sí me interesa que todos estén aquí. Y como en este grupo es donde más gente hay, de todos modos, si nos pasamos el sábado a profecía y cambiamos a Deuteronomio al viernes, pues de todos modos está la opción del que, pues si por X razón no puede, eso lo puede ver en el video después, ¿no? Pero sí me gusta porque yo veo que el sábado tengo más concurrencia. Ya los viernes como que me hacen el feo, no sé, ya no hay mucha gente los viernes, pero este grupo estaba más nutridito, entonces estoy pensando, pues es que ahí está Cari también, como no tiene abierto su video, ella también estuvo en Daniel, ¿sí? Entonces va a haber buenas asesoras ahí ayudando a dar Daniel. Entonces quiero ir preparando el material, porque sí va a ser un material larguito, pero miren, muchos piensan que estudiar profecía es difícil, pero miren, si Dios la dejó escrita, ¿para qué creen? ¿Para que haga bulto en la Biblia? ¿Para qué es? Para leerla. Para que la leamos, exactamente. Dios quiere que sepamos cómo va a acabar el partido de fútbol, ¿sí? En lugar de estarnos angustiando ante esta situación que estamos viviendo de pandemias, todo eso. Dios quiere decir que calma, Él está en control de todo y Dios nos va a decir cómo va a terminar todo, ¿sí? Ayer me comentaba Leti que veía en las noticias que... ¿Dónde leíste eso de que Estados Unidos ya va en decadencia? No, en una predicación. ¿Qué decían? Que decían que Estados Unidos ya va en decadencia realmente, ¿no? Que ya en lugar de ser potencia va a la baja. Va a la baja. O sea, decadencia moral y económica. En cambio, el Oriente va al alza. Los chinos, los chinos, coreanos, Japón, esos van al alza. Y fíjense que la Biblia habla de los reyes del Oriente en el tiempo del Apocalipsis. Ya para nada menciona a los Estados Unidos ni nada. O sea que concuerden que este mundo se está acercando. La globalización también habla del fin de los tiempos. O sea, ya no, cada día los gobiernos nos tienen más controlados. Va a llegar un momento en que el gobierno se entera qué día desayunaste tamales y qué día no. Todo lo van a saber de nosotros. Y estos son señales de que nos estamos aproximando al fin de los tiempos, ¿sí? El anticristo es como va a controlar todo así, todo van a tener controlado. Entonces es importante que invirtamos en las cosas eternas, porque mira, normalmente nuestra tendencia es invertir en las cosas terrenales, ¿sí? En casas, viajes, coches, etcétera. Es nuestra tendencia natural. En la cuenta del banco. Pero ¿sabes? Para aquí si el día que nos muramos o venga el Señor, el rapto, ¿quién se va a quedar con todo eso? Todo eso va a ser para el anticristo, ¿sí? Entonces invirtamos. Hasta ese perro que está ladrando va a ser para el anticristo. Entonces, por eso me interesa que estudiemos profecía, ¿sí? No soy un experto en profecía, pero lo poco que he aprendido quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, piénsele, ¿qué podríamos hacer si la cambiamos al sábado y dejamos el viernes para continuar con Deuteronomio, ¿no? En fin, ahí queda en la mesa, piénsenle y acuérdense, pueden hacer sugerencias. Hay que orar, ¿no? Hay que orar y ver que si Dios nos permite, como dice Santiago, si Dios quiere, ¿verdad? Porque nadie sabe si esta noche vamos a dar nuestra última respirada de oxígeno en este mundo y ya. Bueno, si algo sucediera así, pues ya no es necesario ni el curso porque allá arriba lo vamos a entender mejor. Y ¿algún otro anuncio que tengamos? Pues que no falten el viernes para el mensaje de Navidad. Sí, pues para el viernes tenemos preparado algo navideño. Leti ya dijo que va a ser ponche y desde aquí les va a invitar ponche virtual. Sí, sería bonito que nos reuniéramos. Ojalá todos puedan estar este día y estoy pensando también la posibilidad de que un día pudiéramos celebrar la Santa Cena de manera virtual, porque pues yo he alargado esto pensando en que ahora sí ya mero se compone esto, pero nomás no se le ve ni para cuándo. Entonces, a lo mejor un día hacemos una cena del Señor. ¿Cómo ves, Armandito? ¿Celebrar cena del Señor en uno de estos días? A Uriel. Sería magnífico. Ojalá, bueno, vamos a pensar. ¿Tú, Uriel, estás ahí? ¿Are you there, Uriel? Sí,
Sí, cuñadito, aquí estoy escuchando todo. Bueno, entonces tenemos mucho para pensar, entonces, que sobre los planes del próximo año. Y nuevamente quiero seguir agradeciendo sus ofrendas de amor. Ya Uriel ahí nos está haciendo favor de llevar el control y todo. Y digo, como les dije, no es ni obligatorio ni nada. Lo que quieran, cuando quieran, no, es un compromiso que hicimos con Dios todos. Y van a ver que algún día ese dinero, que hasta ahorita gracias a Dios no se ha requerido para nada, está intacto. Ustedes están allá al pendiente de los estados de cuenta y todo. Algún día va a ser de mucha utilidad, ¿no? Quizá para cuando regresemos, ya regresamos con centavitos y podemos pensar ya en cómo darle uso a ese dinero, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Todo bien. ¿Cómo ve usted, Manuelita? ¿Cómo pinta para el grupo el próximo año? Pues que Dios nos lo permita y aquí estaremos. Más puestos que un calcetín, ¿no? No, Sí. bueno, le doy tantas gracias a Dios por este grupo, la verdad de que en lugar de haber ido disminuido, como ha ido creciendo y ya como 2 años yo creo ya, ¿no, Armandito? Que fuimos a hacer. Sí, un poco más de 2 años. Y mira, gracias a Dios. Prácticamente desde que nos conocemos como 3 o 4 años, pero en este grupo específicamente sí un poco más de 2 años. Bueno, sí, yo los conocí después a ustedes, Leti sí ya los conocí a ustedes, porque luego iba a casa de Christopher, pero pues yo los conocí a ustedes hasta que fuimos ahí a hacer el video para Christopher, ahí fue en casa de Manuelita, justamente me acuerdo, que íbamos a hacer nada más un video. Antes en una cena de Navidad en la casa de Christopher. ¿Yo estuve Incluso presente? ¿Mandé? ¿Yo estuve ahí? Sí. En una ocasión, un diciembre. I don't remember. Sí, yo estuve en la cena y no lo vi. ¿Verdad? O no me fijé. Siempre siempre paso inadvertido. Bueno, pues miren, gracias a Dios que este grupo ha continuado y miren, hay gente que se ha integrado y que han sido fieles y todo su presencia. Tenemos hasta gente foránea allá de Puebla de Los Ángeles, ¿verdad? De Toluquita la Bella, que por cierto hoy no se conectó Martita, espero que esté bien de salud. Ahí ya veo a Irene y a Viri, ya nos levantaron el castigo ahora sí. Nos da gusto verlas, y a Cari también, que anda malita, pero qué bueno que está aquí. Y entonces el grupo, gracias a Dios, ha ido creciendo y espero que así siga creciendo esto, ¿no? Bueno, pues entonces, si no hay algo más, Uriel, que quieras tú agregar al respecto. No, pues yo también doy gracias a Dios por el grupo, que sigamos adelante y que oremos para pensar bien que si pasamos el viernes para el sábado y el sábado para el viernes, y bueno, pues vamos a orar y ya lo hacemos llegar por medio del WhatsApp. Sí, estamos todavía con tiempo. Esto estamos hablando de febrero, si Dios permite. ¿Sí? Entonces, pues adelante, Urielón. Bueno, pues vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar el estudio. Vamos a orar. Adelante. Señor Padre bendito, nuevamente te damos las gracias, Señor mío, porque lo que tú haces, Señor mío, en nosotros es perfecto, Señor Padre bendito. Te doy las gracias, Señor mío, porque has puesto tu mirada, Señor mío, en todos nosotros y en todos tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque nos has hecho coherederos de ti, Señor Padre bendito. Nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor Padre bendito, y te pido que podamos llevarla a cabo, Señor Padre bendito, que podamos testificar de ti, Señor Padre bendito, que demostremos amor, Señor mío, que nosotros vean luz, Señor Padre bendito, que vean la diferencia, Señor Padre bendito, en los hijos de Cristo y en los que no son tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre, por este tiempo, este alimento espiritual que nos lo regala, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, por la disponibilidad de todos los aquí presentes, Señor Padre bendito, para poder estudiar tu palabra, Señor Padre bendito, para que puedan salir adelante. Sabemos que contigo somos todos, sin ti no somos nada ni nadie, Señor Padre bendito. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, porque eres el Dios omnipotente, omnisciente,
omnipresente, Padre bendito. Te pido por los que no se conectaron, que los cuides y los bendigas, Señor Padre mío, y que puedan estar bien, Señor Padre mío. También te pido por Beatriz Lesser, Señor Padre bendito, que la sane, Señor Padre bendito, si es tu voluntad, Señor Padre bendito. Humanamente queremos que la sanes, pero es tu decisión, Padre bendito. También por mi esposa Patti, Señor Padre bendito, gracias porque le has dado fortaleza, Señor Padre bendito, para salir adelante, Señor Padre bendito. Te pido que la sigas cuidando y que ella sea testimonio, Señor Padre bendito, de ti, Señor Jesucristo, en su hogar, Señor Padre bendito. Le has dado la sabiduría también para que pueda ella estar firme en tu palabra, Señor Padre bendito. Gracias por todo esto que haces por nosotros, Señor mío. También te pido, Padre bendito, que bendigas las ofrendas, Padre bendito, que dan los hermanos, Señor mío. Sabemos que tú no necesitas nada, Señor Padre bendito, y nosotros sí, Señor Padre bendito, que sean ocupadas para bien, Señor Padre bendito, de todas las personas que estamos en este grupo, Señor mío. Gracias, Señor mío. También te quiero dar las gracias por este estudio y todo esto te lo pido, Señor Padre bendito, en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor mío. Amén. Gracias, hermanos, por su Amén. presencia. No, gracias a ti por conectarnos y un abrazo para todos, una buena semana. Besos. Gracias. Diría Armandito, Gracias, buen fin de semana a todos. have a good weekend, diría Armandito. Thanks. Este grupo me gusta porque es bilingüe. Que se mejore, Cari. Que te mejores, Cari. Gracias. Cuídate. Más Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo